Buenos días, ¿me escuchó bien ahí? Buenos días, ¿sí te escuchas bien? Muchas gracias. Bueno, ya vamos a empezar. El día de hoy soy la doctora Cordelia Alanís, de tercer año de medicina interna, y el día de hoy vamos a hacer una revisión de guías. Vamos a abarcar neumonía adquirida en la comunidad como también intrahospitalaria. Y primero, antes de empezar, me gustaría agradecer a mi asesor, al doctor Oscar Castillo, médico externo de medicina interna. Bueno, antes de empezar, también me gustaría recalcar algunas siglas que voy a estar mencionando durante la presentación. NAC es lo mismo que CAP, que es neumonía adquirida en la comunidad. VAP, que es lo mismo, es por sus siglas en inglés, neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y HAP es neumonía intrahospitalaria. Ahora, vamos a empezar con la definición de la neumonía. Neumonía, su definición en sí es una infección aguda del parénquima pulmonar. Siempre se debe diagnosticar con dos cosas, ya sea la clínica y una infiltrada o una consolidación nuevas. Entonces, la clasificación de la neumonía. Tenemos estas dos clasificaciones, el lugar de adquisición, como también según la etiología. Y en lugar de adquisición, pues ya muchos conocemos, puede ser la neumonía adquirida en la comunidad, que es fuera del hospital, neumonía intrahospitalaria o nosocomial, que ahí se va a dividir en neumonía adquirida en el hospital y neumonía social ventilada. Y ahora, algo que me gustaría recalcar aquí es que la neumonía asociada a la atención sanitaria es un término que pues ya se ha ido, o sea, ya está en desuso realmente. Se refería a la neumonía adquirida en centros sanitarios, por ejemplo, residencias de ancianos o centros de hemodiálisis o una hospitalización reciente. Este término se utilizaba para identificar a pacientes de riesgo, o sea, con riesgo algo alto a patógenos multidrugos resistentes. Sin embargo, esta categoría pudo haber sido demasiado sensible, que llevó esto a un uso excesivo de antibióticos y inapropiado, por lo que ahora en día ya se eliminó. Ahora, en cuanto al lugar, a la etiología, ya muchos conocemos, puede ser una neumonía típica o atípica. Típicas son bacterias que se tienen en Gram, que crecen en cultivos estándares, que también tienen un cuadro más clásico. Y los atípicos, pues es lo opuesto, son bacterias o virus, por ejemplo, que también no se tienen en Gram, que no crecen en medios convencionales, y también es un cuadro más insidioso, como una walking pneumonia, como lo dicen en Estados Unidos, pues. Las bacterias que se asocian a neumonías típicas, Staphylococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, ya las conocemos. Y atípicas, pues los virus, también Legionella, Mycoplasma, Clamidiophila. Y ahora, dentro de la clasificación, realmente existen múltiples otras clasificaciones que nos pueden ayudar también a clasificar esta neumonía. Todas pueden variar y pueden llegar a coexistir. Puede ser, como digo, lugar de descripción, etiología, pero también por severidad, y eso nos va a ayudar con las escalas, por mecanismo, ya sea que cómo llegó al pulmón por aspiración o si es por inhalación o hematógena, por el estado del huésped, que sea inmunocompetente o inmunocomprometido, por complicación, ya sea no complicada o complicada con un derrame paraneumónico, empiema, un absceso, neumonía necrotizante. Puede ser una neumonía primaria o secundaria a una infección postviral, y también por patrón radiológico. Esto nos puede orientar a algo etiológico, pero no siempre es 100% sensible ni específico. Lobar o multifocal, intersticial, etc. Y ahora vamos a empezar a hablar sobre la neumonía activa en la comunidad. ¿Cómo se define esta? Infección aguda fuera del hospital. Y ahora, en cuanto a la epidemiología, y bueno, realmente esta es una de las, esta es una de las infecciones que, como ya conocemos, es una de las infecciones más comunes en nuestro medio. En el 2019, en el Nature Review, se estimaron 489 millones de personas que se afectaron por la neumonía, y también 2,49 millones de muertes este año. Entonces, este dato es algo que pesa, que es casi uno de tres adultos hospitalizados por neumonía adquirida en la comunidad muere al siguiente año. Y ahora, en cuanto a la etiología, ya muchos conocemos,
pero la mitad de los patógenos en la neumonía aquí en la comunidad no se llegan a aislar o no tenemos diagnóstico desde la mitad hasta un 60%. Estos son datos también del Nature Review. Y de los que sí se llegan a aislar, pues el rey siempre es el neumococo, ¿verdad? Y de los virus, pues realmente también es algo que ha pues ganado mucho terreno estos últimos años, aparte del COVID, pero pues también las técnicas moleculares y pues la mejor sensibilidad a estos, al diagnóstico de la neumonía también nos ha aislado mucho más virus respiratorios. Siempre el virus más común es la influenza. Bueno, la neumonía aquí en la comunidad voy a hablar sobre estos tres guías. La primera es la del 2019, que espero que ya todos la conocemos, ya todos la hemos leído, que es de la ITSA y la ATS. Y en el 2025 se publicó esta guía. Sin embargo, algo que me gustaría recalcar aquí es que la ITSA en este último, bueno, antes de ser publicada, no retiró su aval formal previo a la edición. Pero pese a esta ruptura de la ITSA con la ATS, no invalida ni una guía. Ambas están metodológicamente buenas, tienen su sustento y todo, solo que pues la ITSA retiró su aval y solo es respaldada por la ATS. Y voy a hablar sobre esta guía que es la europea y latinoamericana, que del 2022, pero esta es exclusivamente para neumonía aquí en la comunidad grave. Y ahora, en cuanto al diagnóstico. El diagnóstico en la neumonía aquí en la comunidad es fundamental la correlación clínico-radiológica. Siempre requiere de una demostración de un infiltrado en la imagen compatible con un síndrome clínico, ya sea fiebre, disnea, tos. Y la radiografía de tórax se mantiene como el estándar inicial. Esto siempre va, digo, no siempre va a revelar alguna alteración, pero es el diagnóstico o la herramienta diagnóstica que debemos usar desde un principio porque es fácil, barata, accesible. Y ahora, eso es algo que sale en la recomendación de la ATS del 2025, que no sale en la ATS del 2019. Pero esta es una, pues también una recomendación importante que se puede usar en ultrasonido pulmonar o hacer un focus inicial y es una herramienta aceptable en conjunto o como alternativa a la radiografía. Y ahora, en cuanto a la tomografía de tórax, pues esto se reserva, según las guías, estrictamente para escenarios seleccionados, como pacientes inmunocomprometidos o sospecha clínica alta, pero la radiografía está negativa, o para evaluar complicaciones. Esto lo justifica las guías debido a su alto costo y falta de evidencia que justifique su uso rutinario. Entonces, esto se reserva a estos casos en específico. Y ahora, en cuanto a los laboratorios, pues también podemos pedir BH para ver una leucocitosis, que tenga también neutrofilia, una química para ver la elevación de creatinina, boom, que nos va a ayudar a, pues, a clasificarlo. Los gases, que nos puede ayudar a ver el PO2, como también el CO2, y ver cómo la disnea y la necesidad del oxígeno. PFH para evaluar falla orgánica, pero ¿qué dicen las guías sobre el cultivo esputo, el hemocultivo y la procalcitonina? La ITSA-TS recomienda hemocultivos como cultivo de esputo solo en neumonías graves, como lo pongo aquí en la parte de arriba, y también los hemocultivos. Esto es porque la tasa de los hemocultivos positivos en neumonías actividades en la comunidad oscila entre el 4 al 16%, por lo que el rendimiento diagnóstico de los hemocultivos para ver esa etiología pues es pobre. Entonces solo lo recomienda en neumonías graves. Entonces hemocultivo, neumonía grave. Y ahora, ¿qué dicen las guías sobre la procalcitonina? Respecto a la NAC, debe iniciarse la antibiótico-terapia empírica independientemente de los niveles de la procalcitonina, ya que la procalcitonina elevada sí puede correlacionar a una etiología bacteriana, pero no existe ningún umbral que discrimine a la seguridad entre patógenos virales o bacterianos. Por lo tanto, mientras la proca inicial carece de utilidad para retener tratamiento, su verdadero valor clínico radica en guiar el desescalamiento y descontinuar el antibiótico. Sin embargo, la procalcitonina no se debe usar como un solo parámetro para descontinuar. Siempre las guías, ambas guías, todas las guías mencionan que siempre se usa la procalcitonina conjunto con la clínica. Hasta la clínica puede llegar a ser mejor para poder desescalar.
es solo una herramienta que nos puede ayudar a desescalar, no a iniciar antibiótico, no a no iniciar antibiótico, pero a desescalar. Y ahora, ¿qué dicen las guías sobre las pruebas moleculares? Pues realmente estas pruebas moleculares se reservan a la neumonía adquirida en la comunidad que son graves, ¿ok? Es algo importante que me gustaría recalcar. Entonces, las guías como la europea y latinoamericana emiten la recomendación condicional con una baja calidad de evidencia respecto al uso de estas técnicas rápidas. El consenso sugiere que ante la posibilidad del recurso se puedan enviar estas pruebas del tracto respiratorio. Esta recomendación radica de la alta especificidad de la PCR, permite actuar el tratamiento en cuestión de horas ante patógenos multidrogo resistentes, el cual la ventana en el cual aparecen los cultivos tradicionales estándares pues son de 48 a 72 horas y pues estas pruebas moleculares aparecen mucho más antes y esto sí impacta realmente en la mortalidad del paciente con una neumonía grave. Y conocemos, esos son algunos de los paneles que existen. Los primeros dos son los que conocemos en el Zambrano, usan, y la PCR puede detectar 18 bacterias, 8 virus y 7 genes de resistencia a antibióticas y tiene una sensibilidad diagnóstica hasta el 100%. También están validadas en sputo, en aspirado endotraqueal, como la broncoalveolar, y su rendimiento diagnóstico, como ya sabemos, pues en muestras invasivas es mucho más específico que en esputo, porque esto reduce la especificidad porque hay amplias bacterias en la cavidad oral, etcétera, que pueden estar colonizadas por la vía superior. O sea, pueden ser colonizados y no realmente infectados. Por lo tanto, recalcando que estas pruebas moleculares, su uso no es de rutina y queda estrictamente indicado para sospecha de patógenos multidrogo resistentes en neumonía grave, para escalar o desescalar, en pacientes con falla de tratamiento empírico inicial o en aquellos pacientes con exposición previa a antimicrobianos o en pacientes inmunocomprometidos. Entonces, eso es lo importante. Y ahora, me gustaría platicar sobre este estudio, que vale la pena mencionar que es un estudio publicado en la JAMA del 2024, fue un estudio autorizado noruego en 374 pacientes que llegaron a urgencias con sospecha de neumonía adquirida en la comunidad. Se dividieron 187 pacientes que se realizaron panel de PCR y 187 pacientes con neumonía adquirida en la comunidad que se realizaron solo cultivos estándar. El desenlace principal en este estudio era el diagnóstico y el tratamiento precoz dirigido al patógeno. Y ahí el resultado sí fue muy contundente. La PCR rápida triplicó la proporción de pacientes que recibieron tratamiento dirigido, 35% contra el 15%. Y esto lo hizo casi en 10 horas, con un tiempo de resultado apenas de 4 horas, contra 68 horas de los pacientes que estaban en diagnóstico estándar, con cultivos estándar. Sin embargo, cuando uno ya se pone a ver el estudio, lo empieza a criticar y a ver a detalle, pues realmente los desenlaces secundarios, por ejemplo, mortalidad a 30 y 90 días, reingresos y días intrahospitalarios, realmente no hubo ninguna diferencia significativa entre ambos grupos. Y esa es justo la cara de la otra moneda. Estas pruebas moleculares son muy específicas, muy prometedoras, mejoran de forma clara el proceso diagnóstico, pero ese beneficio no se traduce necesariamente en mejores desenlaces clínicos. Y precisamente es por eso que las guías las reservan para la neumonía grave. Tanto la ITSA del 2019, la ATS del 2025, como las europeas del 2022, también lo mencionan que solo en neumonía grave, porque pues aquí el diagnóstico precoz sí nos va a salvar, sí nos va a ayudar de manera importante y por la contraparte en una neumonía leve o moderada, ni el rendimiento ni el costo justifican estas pruebas. Y ahora, ¿cómo vamos a clasificar nuestra neumonía? Ya conocemos todas estas escalas. Está la PCI-PORT, la CURP 65, la CRBD 65. La PCI-PORT usa más variables, es mucho más sensible y específica que la CURP 65. Y lo importante aquí, me gustaría recalcar que estas escalas o sea, ¿cuál buscas? ¿Qué buscas cuando clasificas una neumonía? ¿Qué buscas responder? ¿Predecir mortalidad? ¿Dónde se va a atender el paciente? O, por ejemplo, en SmartCop, como también los criterios de la ITSA ATS del 2007, estas predicen otras cosas. Entonces, perdón.
SmartCop y los criterios tienen el objetivo más como para predecir necesidad de UCIA, como también el SmartCop predice que si va a requerir vasopresores o ventilación mecánica. Y pues sí, los criterios de la ITSA, más que nada, si cumple con alguno de estos criterios, ya sea uno mayor o tres menores, con una sensibilidad del 84% en especificidad del 78% para ingresarlos a la UCIA. Mientras que la PCI y la CURP también pueden predecir a dónde lo voy a atender, ya sea piso o ambulatorio, y es esas las grandes diferencias. Y los SmartCop te predice otras cositas, entonces podemos usar todas estas escalas. Y ahora, el tratamiento empírico de un paciente ambulatorio, ya lo conocemos según la ATS-ITSA del 2019, se va a dividir en pacientes con comorbilidades y sin comorbilidades. Sin comorbilidades o factores de riesgo para multidrogos resistentes, se administra amoxicilina, amoxiclav o cualquier macrólido. Con comorbilidades se puede dar una terapia combinada con amoxiclav más un macrólido o amoxicilina clavulonato con más doxiciclina o una fluoroquinolona respiratoria como monoterapia. No sé, moxifloxacina como monoterapia. Y ahora, esta es la tabla que ya todos conocemos sobre el tratamiento empírico de neumonía adquirida en la comunidad de la ATS y la ITSA, como también de la ATS en 2025. Nos vamos a ir parte por parte. Aquí la ATS ITSA del 2019, perdón, menciona si el paciente tiene neumonía no grave, betalactámico más macrólido o betalactámico, más macrólido, perdón, o una fluoroquinolona en monoterapia. Cuando tenemos una neumonía grave, aquí las guías de la ATS-ITSA mencionan que siempre también igual debe estar en combinación, siempre no podemos tener una fluoroquinolona que sea en monoterapia, betalactámico más macrólido o betalactámico más fluoroquinolona, nunca en monoterapia. Y ahora, ¿qué dicen las guías europeas y latinoamericanas del neumonías? Entonces aquí refiere la neumonía aquí en la comunidad, ellos prefieren un betalactámico más macrólido que usar fluoroquinolona. Entonces, pues realmente se parecen mucho, pero ellos prefieren el macrólido. Y ahora, ¿qué dicen las guías sobre pacientes que tenemos factores de riesgo MERSA o factores de riesgo MDR? Independientemente de la gravedad, se va a cubrir MERSA o Pseudomonas. No, o sea, estos no se deben de cubrir de rutina, solo si tenemos algunos factores de riesgo que voy a mencionar, que son como o sea, que ya se había aislado antes el patógeno en otra hospitalización, o hospitalización reciente, o presencia de factores de riesgos locales a Pseudomonas o a MERS. Y pues, si es que tenemos factores de riesgo para MERSA, se agrega vancomicina linezolid. Y si no, también se puede para pseudomonas pipertazo, carbapenémico, cefepime, ceftazidima o astranato. Y ahora, no sé si a alguien le gustaría contestar esta pregunta. ¿Que cuántos días, o sea, qué dicen las guías de cuánto tiempo se debe administrar el antibiótico? ¿Ok? Bueno, muy bien. Mm, La verdad es que, ¿eh? ¿Cuál crees? ¿A, B, C o D? Ok. Realmente son todas. Es una trick question. A ver. O sea, todas las respuestas son correctas. Ok, vamos a ver por qué. Ahora, CCITA 2019 menciona que la duración se puede guiar siempre por estabilidad clínica, y esto se define por resolución de los signos vitales, o sea, de la resolución de las anormalidades de los signos vitales, capacidad para comer y un estado mental normal, y que el antibiótico se mantenga hasta alcanzar por un mínimo de 5 días. Claro que hay excepciones a la regla. Se puede dar 7 días si es MERSA o pseudomonas MDR, o si tenemos por ejemplo, una neumonía complicada con otra infección, ya sea meningitis o endocarditis, pues claro que este tratamiento se prolonga. Pero siempre debe ser mínimo de 5 días. Eso es lo que menciona la ICE del 2019. Sin embargo, la ATS del 2025 tiene una recomendación condicional de una duración acortada de 3 a 5 días en la neumonía no grave. Y siempre que deben de alcanzar estabilidad clínica. Entonces, eso es lo que dicen las guías diferentes. Puede ser 5 días, 3 a 5 días.
pero las dos coinciden que estabilidad clínica. No podemos darle discurso corto a alguien de antibiótico si no está, si tiene una PAM en, no sé, 50, si con oxígeno, desaturado. Entonces, siempre con estabilidad clínica y si quieres también guiado por procalcitonina, ¿ok? Entonces, aquí realmente esta recomendación de la ATS se implementó para reducir daños por antibioticoterapia prolongada y prefiere reducir la exposición. Pero también se excluyen pacientes que tienen factores de riesgo para una enfermedad grave, o sea, neumonía grave es otra cosa. Organismos que requieren cursos largos, alta carga de enfermedad o pacientes que tienen complicaciones como empiema, neumonía necrotizante, etcétera, pues obviamente estos pacientes van a requerir un curso más largo. Ahora, ¿qué dicen las guías sobre la duración de tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad grave? Pues realmente la ATS 2025 dice que más de 5 días, ¿ok? Ahora, neumonía no grave, neumonía adquirida en la comunidad no grave, 3 a 5, grave, más de 5. Esto va a ser, obviamente, siempre en un enfoque personalizado, siempre les recalco muchas veces la estabilidad clínica del paciente. La TES del 2019 y la ICE del 2019 abandonó las recomendaciones fijas para neumonía grave aquí en la comunidad y esto prioriza pues también los antibióticos se suspendan tan pronto el paciente cumpla con criterios de estabilidad. No tiene como algo fijo y las guías europeas y latinoamericanas no tampoco dicen algo fijo y pues realmente está muy vago en cuanto al tratamiento, a la duración del tratamiento, pero todas coinciden que se debe dar mínimo 5 días y una duración modulada por estabilidad. Y ahora, este es uno de mis artículos favoritos, es el K-Card de la New England Journal of Medicine, que se publicó en el 2023, es un ensayo fase 3 multicéntrico. Esto fue en 31 centros en Francia, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. Este estudio se hizo en adultos mayores de 18 años que estuvieron admitidos en la UCIA con neumonía grave. ¿Cómo se define neumonía grave en este estudio? Gravedad definida por una PCI por más de 130, ventilación mecánica invasiva o no invasiva, alto flujo con un frío más del 50%, una PAFI con una PAFI menos de 300 o mascarilla con reservorio con una PAFI menos de 300. Se excluyeron, claro, pacientes con choque séptico, con vasopresores al ingreso, sospecha de broncoaspiración, pacientes con influenza positivo y uso crónico de esteroides, embarazo o tuberculosis u hongos activos. Y ahora, la intervención aquí fue hidrocortisona de manera temprana y B, para los pacientes que cumplían con estos datos, o sea, los pacientes que cumplían con estos puntos o estás definido como gravedad, ¿okay? En estos pacientes que estaban ingresados en la UCIA. Y se comparó con pacientes que no recibieron, que recibieron igual la terapia estándar, antibiótico, etcétera, y todo de soporte, sin embargo, sin hidrocortisona. Y aquí el outcome primario es muerte por cualquier causa al día 28. Y ahora, los resultados. Pues realmente el outcome primario, mortalidad 28 días, la mortalidad de 28 días en el grupo de hidrocortisona, 6.2% y 11.9% en el grupo placebo. Y esto pues dando una P significativa de 0.006 con un número necesario a tratar de 18. Y entre los outcomes secundarios, pues, que también favorecieron la hidrocortisona, la mortalidad 90 días y la intubación endotraqueal al día 28 también fue menor en el grupo de hidrocortisona y el inicio de vasopresores también fue menor en el día 28 fue menor en el grupo de hidrocortisona. También en cuanto a efectos adversos, no hubo diferencias estadísticas en cuanto a infecciones nosocomiales ni sangrado tubo digestivo. Realmente estuvieron muy iguales en ambos grupos, pero sin diferencia significativa. Y lo que sí se vio aquí, el costo del esteroide es la hiperglucemia, mayor requerimiento de insulina en los pacientes en el grupo de hidrocortisona. Entonces, aquí el take home message que me gustaría llevarles a ustedes es que este Cape Cod, este estudio, pues revolucionó mucho el tratamiento de la neumonía grave y se vio cómo realmente pueden reducir mortalidad y pues es muy importante que este estudio se hizo con esos parámetros de gravedad, etc. Entonces disminuyó no nada más
la mortalidad, sino progresión en la intubación, vasopresores, no aumentó infecciones ni sangrado de tubo digestivo, pero sí a costa de la hiperglucemia. Y ahora, algo que nadie les dice o que no sale en el, en el artículo en sí específico, que está en el suplemento y appendix, son las dosis. ¿Cómo se hizo este estudio? ¿Cómo se hizo? O sea, todo. Y es algo que pues podemos replicar aquí en este hospital. Sí, yo lo he replicado, pero sí, está muy padre. Entonces, se hicieron 200 miligramos IV de hidrocortisona en infusión continua en los primeros 4 días. En el día 4 se hace una decisión bifurcada y se asigna un curso corto o un curso largo. Curso corto a los pacientes que mejoraban y claro, tenían que cumplir con todos estos criterios. Que tengan una PAFI más de 200, que estén respirando espontáneamente y un SOFA al día 4 que sea menor al SOFA de su ingreso. Si no mejoraban, te daban un curso largo. Y aquí les dejo las dosis y cómo se puede ir escalando la hidrocortisona. Y pues realmente sí hubo una gran, sí hubo significancia. Entonces, ¿qué dicen las guías sobre los esteroides? La ISATS menciona no de rutina, dependiendo del paciente, y también avala la guía de Surviving Sepsis, que sí usar esteroides cuando hay choque séptico refractario. Pero algo que me gustaría recalcar es que este estudio no fue, pues todavía no existía el Cape Cod, entonces fue una guía que se realizó pre-Cape Cod, y las guías europeas como latinoamericanas sugieren igual, esteroides únicamente se ha hecho que séptico presente, pero pues aquí tampoco incluye el Cape Cod en su revisión. Y ahora la ATS del 2025 menciona que sí, aquí ya tiene una postura más actualizada, ya con el Cape Cod, y mencionan que sí se pueden usar esteroides en neumonía grave. Y ahora, en cuanto al tratamiento dirigido, no me voy a detener mucho aquí, pero claro, todas las guías convergen en esto, que el tratamiento dirigido, una vez que ya tienes el patógeno, pues las 3 escuelas dicen desescala o escala, pero siempre pues al espectro más estrecho, ¿verdad? Y ahora vamos a empezar con un caso clínico, ¿ok? Para poder consolidar toda lo de la neumonía. Voy a irme un poquito rápido. Masculino de 72 años de edad, de Guadalupe, tiene antecedente de diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica, no tiene hospitalizaciones previas, no hubo antibióticos IV, su esquema de vacunación está incompleta. Él empezó hace 4 días con tos productiva, con expectoración, fiebre no cuantificada, disnea, desorientación, somnolencia, por lo que acude aquí a urgencias. Y aquí están sus signos vitales. No se ve muy bien ahí, pero se reanimó con cristaloides y aumentó su presión arterial, frecuencia cardíaca 128, respiratoria 34, está febril, saturando 88 al aire ambiente, y en la exploración física está desorientado, tiene estretores, incremento de la vibración, o sea, si es compatible con una consolidación, y después no requiere vasopresor, se reanimó, mejoró su PAM y también su estado aumentando un poquitito. Y entonces, pero seguía desaturando, se colocaron punto flujo a tope y se alcanzó una saturación de 93%. Y aquí está su radiografía, no necesitamos la IA para que nos diga dónde está la neumonía. Y ahora sus laboratorios. Leucocitosis con neutrofilia, tenemos una hemoglobina 11.8, plaquetas de 118.000, una glucosa elevada, una hemoglobina glicosilada elevada, PCR está elevada, igual que BUN y creatinina, recordando que tenían una renal crónica, sodio en una hiponatremia y lactato elevado, y ahí tenemos nuestro agaso, importante ahí recalcar el agaso, pues el oxígeno, y se calcula una PAFI que está en 110. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico? Sí, neumonía, sí, una neumonía. Aquí en la comunidad. Entonces, y ahora hay que poner el apellido de qué gravedad es. ¿Cuál es el PCI port? ¿Okay? O sea, para completar todo el diagnóstico, neumonía aquí en la comunidad, vamos, ya les voy a dar la respuesta, pero es grave. PCI port 5. Entonces, es toda esta. ¿Y dónde la vamos a internar? ¿Eh? Tú dime, eres geriátrico. Cuando ya tenían una unidad de. Ándale, en la UCIA. Bueno, vamos a hacer el PCI por juntos. Digo, ya se lo saben, lo hacen todos los días, pero me da una clase 5. Y claro, se interna en la UCIA, que no sale ahí arriba, pero ahí está.
Entonces, ahora, ¿qué otros estudios van a solicitar? O dependiendo de la gravedad que vamos a pedir. Hemocultivos, función, cultivo de esputo, antígenos urinarios, pruebas moleculares. Estamos en un lugar donde tenemos todo. Cultivo de fruta y pruebas moleculares. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí. Bueno, todo. La respuesta es todo. ¿Por qué? Porque como les mencioné, neumonía grave, como dice la ICATS, hemocultivos, cultivo de esputo, es en neumonía grave. Pruebas moleculares también se puede reservar en neumonía aquí en la comunidad grave y pues todo lo demás también grave, porque aquí sí el costo-beneficio es mejor para disminuir mortalidad. Y ahora, ¿qué tratamiento le vamos a dar? Alguien que me quiera decir su esquema exacto. ¿Lo vamos a cubrir para MERSA? ¿Vamos a cubrir para Pseudomonas? No, MERSA, Pseudomonas no, no tenemos factores de riesgo como mencioné, que el uso de antibiótico de 90 días, no, no tenemos nada de eso. Eh, ¿Cuál sería el esquema? ¿Qué le vas a poner? Está en la UCI. Ya dijo, tienen que darle el antibiótico dentro de la primera hora también, lo mejor que se pueda. ¿Nadie me quiere decir? Bueno, ahí va. Le vamos a dar ceftriaxona. ¿Ok? Eso es lo que dicen las guías. Neumonía grave. Entonces, ¿por qué? Yo les había mencionado las tablitas de la ICS. Realmente es, si tienes una neumonía grave, según la ICS, se puede dar un esquema combinado, ya sea un betalactámico con macrólido o betalactámico fluoroquinolona. Acuérdense que la europea en Severe Cap menciona que mejor macrólido que fluoroquinolona. Y claro que si tienes factores de riesgo MERSA, factores de riesgo MDR, se le puede agregar que se pepine, que le puedes dar mejor pipertazo o agregarle vancomycin solido. Pero en este caso, que no tenemos factores de riesgo, neumonía grave, neumonía en la comunidad grave, se va a tratar en la UCI y se administra este tratamiento. Ahora, se le pidieron todos los estudios que dijimos, salió con antígeno urinario de neumococo positivo, le pedimos un biofire también que salió de expectoración, porque pues no quisimos invadir al pobre señor. El salió positivo, los hemocultivos siguen en proceso, el cultivo de expectoración también, que posteriormente van a desarrollar Streptococcus pneumoniae. Y ahora, vamos a suponer que no, tenemos ya el estreptococo, así con el panel respiratorio, tenemos esta neumonía grave. ¿Se le da esteroide? ¿Qué dice el público? Bueno, sí, sí se le va a dar esteroide. Digo, dependiendo, como dicen las guías, no lo digo, pues sí. ¿Por qué? Cumple con todos estos criterios de la gravedad, de gravedad. PCI port, como decía el Cape Cod, PCI port más de 130. ¿Cuánto tenía el PAFI? Tenía 110 y estaba con un flujo, un punto de flujo más del 50%. No tenía influencia, broncoaspiración, choque séptico, ni historia crónico. Y también pues concuerda con las guías de la ATS del 2025, que es el Year Cap, se puede administrar. No es de rutina, pero se puede. Entonces le vamos a iniciar hidrocortisona 200 miligramos en infusión y de consulta. ¿Sí? Ya con todo esto consolidamos neumonía aquí en la comunidad grave. ¿Y cuántos días le voy a dar antibiótico? ¿Se acuerdan de neumonía grave? Más de 5 días. Muy bien. Entonces, más de 5 días, si quieres 5 7, pides procalcitonina, vas viendo según los signos vitales, etcétera. Pero muy bien, más de 5 días. Y ahora vamos a irnos con la parte más complicadita. Las neumonías nosocomiales, como les digo, vamos a hablar de estas dos, adquirida en la comunidad, digo, adquirida en el hospital, intrahospitalaria y asociada a la ventilación mecánica. Y ahora, las definiciones. Lo voy a poner esta tablita porque se me hace mucho más fácil, pero la neumonía intrahospitalaria es aquella que se presenta a las 48 horas o más después del ingreso intrahospitalario y no parece que está incubándose antes del hospital. Y la neumonía asociada a la ventilación mecánica se desarrolla en pacientes intubados, claro, durante más de 48 horas o también dentro de las 48 horas posteriores a la extubación. Es algo importante. Y la neumonía no asociada a la ventilación mecánica o la neumonía intrahospitalaria, que no está asociada a la ventilación mecánica, también, pues estos pacientes se pueden dividir en dos, pacientes que van a requerir
una ventilación mecánica o pacientes que no. Voy a tener una neumonía intrahospitalaria que después necesito intubarlo. No es neumonía asociada a la ventilación, es neumonía asociada aquí en el hospital o intrahospitalaria que requirió ventilación. Son diferentes etiologías. ¿Ok? HAP con ventilador es diferente que VAP. Vamos a revisar estas dos guías, que son la ITSA ATS del 2016, como también las europeas y latinoamericanas del 2017. Bueno, en cuanto a la epidemiología, pues realmente estos son los números que quiero recalcar, que pues en el ámbito hospitalario la HAP tiene una incidencia de 5 a 10 casos por cada 1000 ingresos y es la segunda infección nosocomial más frecuente después de la urinaria. Y la VAP afecta también del 10 al 25% de todos los pacientes bajo ventilación mecánica, es la causa más común de infección y muerte nosocomial en la UCI. Y pues su mortalidad es alta, desde un 20 a 30% en HAP y 20 a 50% en VAP. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Las guías aquí, en cuanto al abordaje microbiológico, me gustaría recalcar que pues, ambas coinciden en el esputo o tomar un cultivo, una prueba de pues, secreción, de esputo, lavado, lo que sea. Vamos a irnos un poco más a detalles de esto. Pero también aquí las guías europeas dicen que no requieren cultivos. La ISATS se va más como que sí, porque argumenta que puede llegar a ayudarte a confirmar la etiología, identificar otros focos alternos, etcétera. Pero pues realmente igual, lo mismo menciono que la probabilidad de tener un hemocultivo o aislar una etiología en un hemocultivo por la neumonía es del 4 al 16%, realmente es baja. Pero en estos pacientes que ya están ventilados, pues sí pueden llegar a tener septicemia y pues podemos llegar a tener bacteremia y eso sí nos van a aumentar más nuestro aislamiento de los hemocultivos. Pero pues realmente las guías europeas y latinoamericanas no, porque ellos prefieren irse luego a lo microbiológico, a lo más invasivo. Prefieren irse a pruebas moleculares para que no voy a andar tomando el tiempo de tomar un hemocultivo cuando ya sé cuál es mi etiología con la prueba molecular en 4 horas. Entonces, es lo que me gustaría recalcar antes de ver qué dicen las guías sobre el diagnóstico de HAP y VAP. Entonces, para el muestreo se va a definir por el sitio y la técnica. Las muestras proximales y no invasivas, esto se refiere como al aspirando traqueal, a las pruebas de esputo, y estas son rápidas y en la cabecera del paciente. Y el otro lado de la moneda es distales e invasivas, que es el lavado, el cepillado, etcétera. Que eso ya necesitas un broncoescopio, necesitas ser un poquito más invasivo, como les en tu palabra. Y por el otro lado, la lectura de cultivo también importa la agresividad del tratamiento, ya sea cualitativo, creció o no creció, semicuantitativo con cruces o cuantitativo que ya te dice unidades formadoras de color. Ahora sí, en base a esto, la guía de la ITSA del 2016 es más pragmática y la latinoamericana y la europea es más precisa. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? La ITSA dice que, o sea, sugiere muestreo no invasivo, o sea, prefiere no invasivo y un cultivo semicuantitativo, por encima de algo invasivo cuantitativo y no invasivo cuantitativo. Su lógica es aquí, es que no hay diferencia en los desenlaces, elige lo más rápido, lo barato y con menos complicaciones. Eso dice la ITSA. Por el otro lado, las europeas prefieren distal y cuantitativo. Prefieren broncoscopía y etcétera, porque ellos prefieren reducir la exposición del antibiótico y mejorar la precisión. Su argumento es que estos estudios no invasivos suelen sobreidentificar bacterias y sobretratar. Por eso prefieren las europeas, pues, cuantificarlo rápido ya y más invasivo. Son dos escuelas, son diferentes. O sea, las dos opciones son súper válidas, las dos están sustentadas por la ciencia y no existe como que una respuesta correcta, es cuestión de preferencias y también de los insumos de cada hospital. Y ahora en el tratamiento, realmente son estas tablas, están un poco complicadas. Aquí algo que me gustaría decir es que la ITSA separa la guía HAP y VAP. Realmente son muy similares y su tratamiento es muy similar, entonces yo lo quise como simplificar el tratamiento según la ITSA con esto. Entonces lo voy a simplificar un poco.
El mensaje central de estas dos entidades, de HAP y VAP, es que se construyen exactamente igual, siempre parten del antibiótico base, que es el backbone. Pipertazo, cefepime, levoflox, imipenem o meropenem. Que esto ya va a cubrir pseudomonas, gram negativos y meticilinos sensibles. Y pues también del backbone vamos a construir. La primera pregunta, vamos a construir dependiendo de la respuesta a estas preguntas. La primera pregunta, ¿le voy a poner uno o dos antipseudomónicos? La respuesta aquí pues, va a depender si le agregas un antipseudomónico que sea de diferente familia, importante, a tu backbone, ¿ok? ¿Cuáles son los factores de riesgo para pseudomonas? Pacientes en unidades donde más del 10% de los aislados gram negativos son resistentes a un agente. En UCIA, donde no se dispone de datos locales para la sensibilidad antimicrobiana y uso de antibióticos IV en los últimos 90 días. Si sí, se le da dos antipseudomónicos. Y ahora, dentro también de cuándo le voy a dar dos antipseudomónicos, alto riesgo a mortalidad. Aquí la I se refiere alto riesgo a la mortalidad como choque séptico o neumonía intrahospitalaria que proceda a la ventilación mecánica. Ojo, insisto, no es lo mismo HAP con ventilación mecánica que PAP. Entonces, un paciente con neumonía intrahospitalaria, por ejemplo, que está en piso, que empezó sin ventilador y que esa neumonía empeoró y lo tuvieron que intubar, pues eso ya sigue siendo HAP con alto riesgo a mortalidad. Así se define. O que tenga una neumonía, no está, puede estar con ventilación invasiva, no invasiva, pero está con choque séptico y vasopresores, también es alto riesgo a mortalidad. Entonces, si tenemos alto riesgo a mortalidad o factores de riesgo para pseudomonas multidrogo resistentes, se van a combinar, se van a dar dos antipseudomónicos de diferentes clases. No se va a dar pipertazo y cefepime o cefepime ceftazidima, se tienen que dar de diferentes clases, ya sea cefepime más levofloxacino o pipertazo más ciprofloxacino o meropenem más amicacina o imipenem más gentamicina. ¿Ok? Factores de riesgo, alta riesgo de mortalidad, dos antipseudomónicos. Segunda pregunta, ¿le voy a dar para MERSA? ¿Voy a cubrir MERSA? ¿Sí o no? Entonces, se debe agregar bancolines si tienes factores de riesgo MERSA. Aquí les pongo la tablita de los factores de riesgo de la ITSA. Uso previo de antibióticos, choque séptico, SIRA o 5 más días posterior previo a la ventilación, a la neumonía asociada a la ventilación mecánica o terapias de reemplazo renal. Aquí entonces, si sí cumple con alguno de estos factores de riesgo, le vas a dar, le agregas banco o línea. Y ahora, aquí les pongo como que la tablita más fácil, pero es lo mismo que expliqué, pero aquí lo importante es que o sea, es lo mismo VAP y HAP, solo que la lógica, pues, depende de estas dos preguntas, y lo único que cambia dentro de VAP y HAP en las vías de la ITSA para tratamiento es qué me va a disparar. En VAP, realmente los pacientes ya están intubados, ya están graves, la gravedad no distingue nada, y por eso la VAP escala por resistencia. Agregas MERSA si hay factor de riesgo, o agregas para dos antipseudomónicos si hay multidrogo resistente. Y para HAP, el paciente está en piso, es mucho más variable. La HAP escalas por gravedad. ¿Okay? Agregas MERSA o dos antipseudomónicos si el paciente tiene alto riesgo de mortalidad, definido como ya dije, necesidad de ventilación mecánica o choque séptico. Entonces, de manera sencilla, VAP escalas por resistencia y HAP escalas por gravedad. Y siempre usar el backbone. ¿Okay? De ahí vas agregando. Aquí la verdad es que les puse la conclusión, más que nada ya se los dije. Y ahora, ¿qué dicen las guías europeas y latinoamericanas de HAP y VAP? Realmente esta guía es un poco más sencilla, es un poco también más vaga, y ellos todo lo ponen en esta tablita. A diferencia de la ITSA-TS, aquí que separa la HAP y VAP, esta guía los pone juntos. Ahora nos vamos a ir por partes. Entonces, la primera pregunta en la europea como la latinoamericana de HAP y VAP dice, primer paso, evaluar dos cosas, riesgo a patógenos multidrogo resistentes y riesgo a mortalidad. Y de aquí están en dos ramas. Pero aquí un aspecto fino que me gustaría recalcar. Esta guía europea define bajo riesgo de mortalidad como menos del 15% de probabilidad de morir. Realmente este umbral fue tomado de
un metaanálisis que me puse a leerlo y realmente no entendí, está complejo, no entendí muy bien y realmente no existe como que una escala para calcular que es 15% que no, pero en este metaanálisis vieron que la monoterapia supera la combinación de antibióticos y de ahí se obtuvo el 15%. Entonces realmente es que aquí no tiene como que una definición exacta de qué es riesgo a mortalidad como en comparación a la INSA. Es algo que quería recalcar ahí. Y después de eso, vamos a ver, riesgo a MDR o riesgo a mortalidad, sí o no. Vamos a ver. Si no, te vas a la izquierda, el paciente bajo riesgo y de MDR y baja mortalidad, este paciente se puede dar monoterapia estrecha, ya sea el tapenem, ceftriaxona, cefotaxima, moxifloxacino. Aquí algo clave en comparación a la ITSA. Realmente casi, o sea, sí estos pueden llegar a cubrir pseudomonas, pero la guía europea dice que si no tiene riesgo a pseudomonas MR, realmente puedes no cubrirlo. Si se fijan la diferencia a la ISA, ¿ok? Entonces realmente puedes darle ceftriaxona a un paciente que no tiene alto riesgo, estás intubado o estás en una neumonía hospitalaria, puedes irte estrecho y bajito, no tiene riesgo. Y ahora vamos a ver si tienen riesgo. Bueno, aquí ahora se va a dividir en dos. Si hay choque séptico, si no hay choque séptico. Si no hay choque séptico, te vas a ir a un solo agente gram negativo y le sumas cobertura MERSA solo si hay factores de riesgo, que es más del 25% de los de S. aureus respiratorios de tu unidad son MERSA. Si aquí en el hospital metropolitano hay más del 25% que son MERSA, pues le agregas. Realmente no conocemos nosotros eso, pero pues sí, le agregas. Entonces, sin riesgo a MERSA, puedes usar pipertazo, cefepime, meropenem, ceftazidima, levofloxacino, porque ya tenemos alto riesgo a MDR o alta mortalidad, agregas esto. Si tienes riesgo a MERSA y tienes alta probabilidad de mortalidad, por ejemplo, le pones pipertazo más vancomicina o linezolid, o cefepime más vancomicina, meropenem más linezolid. Si hay choque séptico, se administra doble cobertura antipseudomonas más MERSA. Aquí el choque séptico funciona como el marcador predictivo. Entonces, alto riesgo con choque séptico, dos antipseudomónicos. Y si tienes riesgo a MERSA, como ya mencioné los factores de riesgo, que es el 25% de nuestra unidad, que no conocemos, pues le agregas MERSA. Entonces, choque séptico, alto riesgo de mortalidad. Aquí, como ven, alto riesgo de mortalidad o MDR con choque séptico, dos antipseudomonas más MERSA, más menos MERSA, dependiendo de si hay. Si no estás en choque séptico, puedes darle gram negativo y le agregas MERSA si es que tienes MERSA. Entonces, en conclusión, realmente aquí el tratamiento es cualquier HAP y VAP se resuelven dos preguntas. ¿Qué tan amplia va a ser mi cobertura gram negativa? ¿Se le agrega MERSA o no? Y lo único que cambia el punto de partida aquí es que la ITSA arranca más amplio, siempre antipseudomónico, y la europea es más estrecha. El paciente de bajo riesgo puede ir sin pseudomónicos. Y ahora aquí, el tratamiento de HAP y VAP, pues realmente estas dos guías coinciden bastante, que es alrededor de los 7 días, que se sustenta en evidencia de acortar el tratamiento, reducir la exposición antibiótica y las recurrencias de gérmenes, pero pues sí recomiendan ambas como 7 a 8 días y que se puede acortar dependiendo del paciente. Y ahora, ya al final, ya faltan 10 minutos para ver si quieren discutir algo, pero dando todo este resumen, estas 5 guías, pues algo que me gustaría que se lleven a casa es que, bueno, yo leí pues estas guías y que realmente o sea, personalmente me inclino más a la ITSA de la ATS porque pues realmente la europea no significa que esté equivocada, sino porque o sea, son escuelas diferentes, entonces cada una sustentada por su ciencia. La europea apuesta por invertir más en el diagnóstico invasivo, obtiene mejor dato microbiológico y eso pues más certeza en darse el lujo de irse a un espectro más estrecho y desescalar con confianza. Y es una lógica muy elegante y perfectamente válida. Y la ITSA, en cambio, parte de una premisa más defensiva, como que el costo de dejar descubierto un patógeno se paga en mortalidad. Se prefiere la ITSA, pues un muestreo menos invasivo y
un tratamiento empírico más amplio y decisiones construidas sobre factores de riesgo estructural, porque pues, realmente tiene mucho más estructura la ITSA en mi punto de vista. Sí, yo tuve que quedarme con una guía, la verdad es que me quedo con la ITSA, no porque es superior, sino porque su lógica de cubre amplio y luego desescalas me parece más honesta y más segura en un contexto donde la certeza microbiológica no siempre está garantizada. En el hospital en el que estamos ahorita, en el Metropolitano, pues no tenemos muchos insumos, no tenemos pues realmente estas pruebas moleculares que nos van a ayudar y que podemos, pues claro, en el Zambrano nos podemos ir dirigidos con la guía europea latinoamericana porque pues ya tenemos esas pruebas moleculares y tenemos ese costo para podernos ir más, pues tener esa certeza microbiológica e irnos más estrecho, claro. Pero pues realmente me gusta más a mí la ITSA en este punto aquí, porque pues sí es algo que más aplica a mi realidad. Pero reitero, ni una de estas dos vías es mejor, simplemente responden a realidades distintas y pues los invito a que se guíen por lo que más les parezca surdo. Y ya. Pero pues sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda. Bueno, sería todo. Muchas gracias.